El pasado fin de semana pues vimos imágenes realmente impresionantes de cómo ha ido aumentando el flujo de migrantes, esto en la expectativa de que el próximo 23 de mayo se levante una medida que se conoce como Título 42 en Estados Unidos, mediante la cual desde los tiempos del presidente Donald Trump se deporta de manera inmediata a los migrantes que son capturados en la frontera con el o bajo el pretexto de la pandemia de COVID. Esta podría ser levantada, hay todavía, digamos, algún pleito judicial en torno de ello, pero ante la expectativa de que se levante, pues ha aumentado drásticamente el número de migrantes que están cruzando el territorio nacional tratando de llegar a nuestra frontera norte y eventualmente pasar a Estados Unidos. Vimos nuevamente tráileres llenos de migrantes y hemos visto también imágenes del río Bravo en la frontera entre Texas y Coahuila, por donde pues, ha aumentado mucho el número de personas que están atravesando por ahí. Vamos a hablar al respecto con nuestro compañero Javier Garza de Imagen Laguna sobre lo que está pasando en el estado de Coahuila, no solamente en la frontera, sino en Torreón mismo, donde pues se han detenido pues estos vehículos con migrantes. ¿Cómo estás, querido Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Así es. Esto que estamos viendo ahora es algo que se suele observar cada vez que en Estados Unidos se ve como inminente algún cambio en la política migratoria. Porque de igual manera lo vimos, recordarás, cuando empezaron a aplicarse los llamados protocolos de protección a migrantes o el polémico programa Permanecer en México, en donde ya todos los migrantes que iban a pedir asilo en Estados Unidos tenían que quedarse del lado mexicano para esperar la respuesta a su petición. En ese momento, 2018-2019, vimos también una oleada de migrantes, pues gente que trataba de aprovechar los últimos momentos antes de que entraran en vigor esas políticas para cruzar la frontera. Ahorita está ocurriendo un poco similar, pero al revés. A la hora de ver que se va a liberalizar una política migratoria, pues empiezan a venir flujos de migrantes, digamos, para estar ya cerca de la frontera en el momento en el que se vayan a levantar esas restricciones que tú comentas del título 42. Entonces, estos flujos migratorios son cosas que vemos con altibajos a lo largo de los meses, conforme se van definiendo ciertas políticas migratorias del lado de Estados Unidos. Y sí, en las últimas semanas hemos visto un aumento considerable, no nada más como tú dices en la frontera de Coahuila con Texas, que son principalmente las ciudades de Piedras Negras y Acuña, sino también en partes hacia el centro y sur del estado, pues que son el punto natural de tráfico o de paso de migrantes. Aquí en la comarca lagunera, en los últimos 15 días, 3 semanas más o menos, se han dado 4 aseguramientos de migrantes que viajaban ya sea en trailers o en un caso que se dio también que estaban en un hotel. En total casi 200 migrantes, nada más aquí en la comarca lagunera, que son personas principalmente de origen salvadoreño, hondureño, guatemalteco, que van ya sea a buscar cruzar por el lado de Ciudad Juárez o buscar cruzar acá por el lado de Piedras Negras y Acuña. Hemos visto también estos casos dramáticos de migrantes hacinados adentro de trailers. Hace un mes aproximadamente que se dio uno en Monclova, en donde una mujer embarazada, por ejemplo, desafortunadamente había perdido a su bebé por la deshidratación a la que fueron sometidos. Y bueno, la acumulación de migrantes en las riberas del río Bravo, ahí en Piedras Negras y Acuña, pues que como tú comentas son imágenes muy fuertes. Sí, así es, Javier. También se divulgó el fin de semana, pues información en el sentido de que el gobierno tejano donaría alambre de púas ¿cómo se llama? Pues este otro que es un poco más fuerte, que es el rollo de alambre con navajas para contener a los migrantes. ¿Esto finalmente se materializó o no? Pues no se ha materializado de este lado de la frontera. El gobernador Greg Abbott de Texas dio unas declaraciones diciendo que a pedido de Coahuila, él iba a donar este alambre de púas y lo que son barreras alambradas. Sí.
hasta ahorita no tenemos ninguna información de que el gobierno de Coahuila lo haya pedido, tampoco que lo haya estado recibiendo. Sí sabemos que han habido una serie de operaciones conjuntas entre la Policía Estatal de Coahuila y lo que es la Policía Estatal de Texas o el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, que es el que ha estado encargado de toda esta política antimigratoria del gobernador Abbott. Sí han habido algunas operaciones conjuntas en las zonas de Piedras Negras, Eagle Pass y Acuña del Río. Hasta ahorita no sabemos en cuanto a estas alambradas. Es parte de estos acuerdos que fueron los gobernadores a firmar allá con Abbott, y que en el caso de Coahuila resulta algo paradójico porque pues digamos que el acuerdo que se firmó era simplemente la ratificación de algo que ya se venía haciendo desde hace por lo menos 3 años, que era tratar de contener a los migrantes de este lado de la frontera. También hay otra paradoja en todo esto, Pascal, en el sentido de que estamos viendo oleadas migratorias hacia Coahuila mucho más intensas en estos años, porque son oleadas que están prefiriendo ahorita no ir a Tamaulipas, digamos, hay mejores condiciones de seguridad ahorita en la frontera, pero pues digamos que eso está creando una presión adicional, ¿no? En temas sociales y humanitarios. Claro. Me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte si se ha visto, como se ha comentado en diferentes círculos, un aumento de migrantes que no son centroamericanos, digamos, de otras nacionalidades, como los haitianos, como los cubanos, como los nicaragüenses. Bueno, recordarás que el año pasado, en octubre, hubo un flujo fuertísimo de haitianos. Fue muy peculiar en esa ocasión, fue como una caravana compuesta sobre todo, casi en su totalidad, por haitianos. Siguen llegando por aquí, ya no tan concentrados en grupos, sino más bien mezclados con gente de otras nacionalidades. Aparte de los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que son los que componen los principales contingentes, sí hemos visto haitianos, nicaragüenses, pero también, Pascal, venezolanos, y en algunos casos también africanos. Lo que no hemos visto, que eso se ha concentrado en Tijuana principalmente, es gente de Ucrania, por razones que hasta ahorita desconozco, pero sí se han estado diversificando, digamos, las nacionalidades. Pues muy bien, Javier, estamos pendientes. Te agradezco mucho la información. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, buen día. Es Javier Garza de Imagen Laguna.